Ya, ahora sí se me escucha. No me salía para poder activar el audio. Sí se escucha. Ya, perfecto. Entonces, chicos, voy a compartir la pantalla para poder, no sé si el anfitrión me podría dar permiso porque me sale que todavía no está habilitada esa opción. Para poder comenzar con la ponencia, como ya me presentaron, mi nombre es Alejandro Antón y el día de hoy vamos a revisar lo que es la parte de primeros auxilios. Listo, ya está habilitada. A ver. ¿Me confirman, por favor, cuando ya se pueda ver la pantalla? Listo. ¿Se puede ver en la pantalla, chicos, o todavía no? Ya se ve. Ya, perfecto. Entonces, como les estaba comentando, el día de hoy vamos a revisar el tema de primeros auxilios y aquí tenemos una pequeña tabla de contenidos acerca de los temas que estaremos, los subtemas, mejor dicho, que estaremos tocando. En primer lugar, vamos a revisar la parte de heridas, la parte de hemorragias, que es muy importante, quemaduras, fracturas y luxaciones, lo que es la parte de asfixia y atragantamiento. Y por último, uno de los que yo considero el tema más importante, lo que es la reanimación cardiopulmonar o el RCP básico. Tengan en cuenta, chicos, que todo lo que vamos a revisar acá es un manejo inicial, un manejo ya a mucha más profundidad, obviamente requeriría la evaluación del paciente individualmente, ¿no? Entonces, empezando por lo que es el tema de heridas, lo importante es definir qué cosa es una herida. Y básicamente una herida es cualquier tipo de lesión que va a comprender una solución de la continuidad de la barrera cutánea, es decir, cualquier tipo de lesión que lo que vaya a hacer es abrir la piel. ¿Cuánto? Hay que evaluarlo, ¿no? Si es que solamente se ve comprometida la epidermis, la dermis o ya hay un efecto o algún tipo de daño a nivel subdérmico, que obviamente podría llegar también a comprometer otras estructuras, ¿no? Como son los músculos, los huesos, o en el caso de que esto sea a nivel abdominal, alguna víscera. ¿Cuáles son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de que nos llegue un paciente con una herida? En primer lugar, tenemos que fijarnos en las características de esta herida. Tenemos que evaluar qué tipo de herida es, cuál fue el mecanismo que lo causó, cuál fue el agente que lo causó, qué tan profunda es esta herida y obviamente tenemos que clasificarla, porque la clasificación de una herida es lo que a nosotros nos va a permitir decidir qué tipo de abordaje vamos a tener. En segundo lugar, algo que es importante es el grado de contaminación de esta herida. Tenemos que evaluar si es la cantidad de detritus o de cuerpos extraños principalmente que tiene esta lesión, o si por el contrario, si es una lesión de muchas horas o días de evolución, tenemos que buscar signos de que ya es una herida que se está empezando a infectar. Y por último, que es algo que muchos médicos, muchos enfermeros, mucho personal de salud, cuando va a manejar heridas, y sobre todo cuando estas heridas son pequeñitas o parecen insignificantes, perdón, son las comorbilidades del paciente. ¿Por qué es tan importante las comorbilidades del paciente? Porque esto nos puede ayudar a determinar posibles o futuras complicaciones de esta lesión. Por ejemplo, los pacientes que tienen diagnóstico de diabetes mellitus. Estos son pacientes que en primer lugar van a sangrar mucho cuando se realicen una herida. Y en segundo lugar, estas heridas de los pacientes diabéticos, sobre todo aquellas heridas que nosotros podamos encontrar en miembros inferiores, son heridas que ellos van a tardar en identificar. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, en la diabetes mellitus existe un compromiso de lo que son las terminaciones nerviosas, de las terminaciones sensitivas. Hay una pérdida de la sensibilidad a nivel de los miembros inferiores. Entonces esto va a hacer que el paciente, si se realiza una herida en el pie, por ejemplo, tarde muchísimo en darse cuenta porque no la siente. Y si una herida pasa mucho tiempo sin ser curada, las tasas de infección de esta herida aumentan. En segundo lugar, pacientes que tengan coagulopatías. ¿Por qué? Porque si hay algún tipo de trastorno a nivel de la cascada de coagulación, que es algo que vamos a revisar brevemente cuando veamos el tema de hemorragias,
el paciente va a sangrar y va a sangrar y va a sangrar, y a pesar de las técnicas que nosotros utilicemos para intentar parar esta hemorragia, este paciente fácilmente puede llegar a entrar en un shock hipovolémico. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es aquellos pacientes que son seropositivos, ya que nosotros vamos a estar entrando en contacto con uno de los fluidos corporales que más contaminación o que más enfermedades puede esparcir, que es la sangre. No solamente pacientes que sean positivos para VIH, sino también pacientes que que tengan hepatitis B. Por eso es que al personal de salud siempre se le exige que esté vacunado no solamente contra la difteria y tétanos, sino también de forma obligatoria contra la hepatitis B. Y algo que no está mencionado aquí, pero que sí es muy bueno agregar, es aquellos pacientes que toman, por ejemplo, anticoagulantes o que se les administran anticoagulantes, mejor dicho, como la heparina o la warfarina, como es el caso de pacientes en estadio 4 o 5 de enfermedad renal crónica que ya estén llevando un tratamiento de hemodiálisis, o también antiagregantes plaquetarios, ¿no? Que generalmente los vamos a ver en pacientes que tienen algún tipo de insuficiencia cardíaca o también en pacientes que tienen una hipertensión severa, como son el famoso ácido acetilsalicílico, que nosotros lo conocemos comúnmente como aspirina, el clopidogrel también. Entonces, ¿cuáles son los tipos de herida? En primer lugar, tenemos una clasificación según el agente que causó esta herida. Y aquí tenemos agentes mecánicos, agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos. Dentro de los agentes mecánicos, aquí tenemos cualquier tipo de contusión, efecto de explosivo, arma blanca, etc. En cuanto a los agentes físicos, acá ya estamos hablando generalmente heridas causadas por cambios de temperatura o por radiaciones, o como bien lo menciona, por electricidad. Todo este tipo de heridas causadas por estos agentes físicos llegan a ser muy peligrosas, sobre todo las quemaduras por fuego y las quemaduras por electricidad. Las famosas quemaduras por arco eléctrico, en donde la electricidad ingresa por una zona del cuerpo, generalmente son las palmas de las manos o las plantas de los pies, y sale por alguna de las pliegues, ¿no? Ya sea por la axila o por la ingle. ¿Por qué es tan peligroso? Porque la complejidad de la lesión causada por la electricidad no va a ser visible. Lo único que nosotros vamos a ver son las heridas de entrada y las heridas de salida, más no vamos a poder ser conscientes de cuánto daño hay a nivel interno en el paciente. En caso de las heridas por químicos, algo que vamos a resaltar acá son los álcalis y los ácidos, ¿no? Por ejemplo, lejía, ácido muriático, etc. Y dentro de estos dos, entre los álcalis y los ácidos, las heridas por álcalis van a ser las más severas. ¿Por qué? Porque los álcalis, cuando caen en la piel de las personas, tienen un efecto de necrosis licuefactiva, es decir, básicamente, como su nombre lo dice, van a licuar el tejido. Y como van a licuar el tejido, lo van a ir deshaciendo y tienen la capacidad de penetrar a regiones mucho más profundas de la piel, a diferencia de los ácidos que se quedan en la capa en donde han sido vertidos. Y por último tenemos obviamente aquellas heridas causadas por agentes biológicos como hongos, bacterias y virus. Luego algo que también les estaba mencionando, que es la contaminación, la clasificación de una herida según su contaminación. Tenemos heridas limpias, limpias contaminadas y contaminadas. Las heridas limpias van a ser todas aquellas heridas que hayan sido causadas por objetos estériles y que se hayan causado o se hayan dado en un ambiente también estéril. Es decir, aquí que estamos hablando de heridas quirúrgicas principalmente. Las heridas limpias contaminadas son aquellas que se realizaron en un medio estéril, pero con un elemento contaminado, o viceversa, ¿no? Con un elemento estéril, pero en un medio contaminado. Y en tercer lugar tenemos a las heridas contaminadas, que obviamente es donde todo estaba contaminado, el objeto, el medio, el paciente, porque la desinfección del paciente al momento que nosotros vayamos a realizar una incisión también es muy importante. Si es que una herida contaminada no es tratada dentro de las primeras 6 horas, esta ya tiene riesgo de convertirse en una herida infectada, que como bien lo dice su definición, son todas aquellas heridas que no fueron atendidas dentro de las primeras 6 horas de que fueron descubiertas o de que la lesión fue hecha, y que también presenten signos de flogosis o secreciones purulentas.
¿Qué cosas son los signos de flegosis? Son básicamente signos de inflamación que nosotros nos van a decir que esta herida ya está infectada. ¿Cuáles son los signos de flegosis o signos de inflamación? Hay una tumefacción de la zona, es decir, se pone duro. Hay eritema, hay un enrojecimiento, ¿no?, de todo lo que es la herida y sus bordes. También hay una inflamación y hay cambios de temperatura en la piel circundante, ¿no? Se pone muchísimo más caliente comparada con la piel del resto del cuerpo. Y ahora tenemos una clasificación de heridas según el mecanismo, que en mi opinión es una de las más importantes, ya que esto nos va a permitir determinar exactamente con qué fue hecha esta herida y cómo podemos abordarla. Entonces, según su mecanismo, las heridas se van a dividir en 4, en heridas punzantes, heridas cortantes, contusas y erosivas. De estos 4 tipos, ¿cuál es la que va a afectar solamente a las capas superficiales de la piel? La herida erosiva, que es la que tenemos aquí. Voy a activar el puntero. Esta de aquí, la herida erosiva. Las heridas erosivas generalmente se caracterizan por ser escoriaciones, son los famosos raspones cuando nos caemos, por ejemplo, en el asfalto, nos raspamos las rodillas. Estas heridas son las que más riesgo de contaminación tienen y se van a generar cuando la piel hace fricción con una superficie áspera, ¿no? Luego, de todas estas, ¿cuál va a ser la que tiene un diámetro aparentemente chiquito, pero en realidad es bastante profunda? Son las heridas punzantes. Por ejemplo, en este caso, generadas por un destornillador. Este tipo de heridas, si bien no van a necesitar mucha atención a nivel externo, porque no, la hemorragia no es a nivel externo, sino generalmente se da en las capas más profundas, que sería una hemorragia interna, y tampoco va a necesitar lo que son puntos de sutura, por ejemplo, para aproximar los bordes. Esta es una de las heridas que puede llegar a ser bastante profunda, junto con lo que son las heridas cortantes. Ahora, las heridas cortantes, junto con las heridas contusas, podrían llegarse a confundir, pero hay cositas que las van a diferenciar. En el caso de la herida cortante, esta va a tener bordes limpios, bordes regulares, y se dan cuenta en esta imagen que es de una herida realizada por un arma blanca, por un cuchillo. Nosotros podemos decir y limitar la herida, podemos decir que la herida va de acá a acá, y ahí se acabó. Entonces es muchísimo más fácil proceder a su descontaminación, a su desinfección, mejor dicho, y poder de repente contemplar el cerrar esta herida. Sin embargo, cuando nosotros vemos una herida contusa, es muy difícil identificar los bordes, y esa es una de las características principales de este tipo de heridas, que son realizados con objetos romos, como por ejemplo un martillo, sobre piel que está encima de superficies óseas. Entonces lo que vamos a encontrar acá es que toda la piel está amoreteada debido al golpe, y también que se ha abierto, porque este golpe se dio sobre una superficie dura, entonces la piel se ha separado. Una situación en la que es bastante común que esto suceda es, por ejemplo, cuando los niños están corriendo y se caen, se golpean la frente y se abren la ceja. Ese tipo de herida vendría a ser una herida contusa, porque ha sido una herida provocada por un golpe, ¿sí? Y como les estaba mencionando, los bordes son bastante irregulares. Bien, otros tipos de heridas que nosotros debemos tener en cuenta son estas 4, las heridas por colgajo, las heridas por abulsión y las heridas por amputación y aplastamiento. Obviamente las heridas por amputación y aplastamiento, las imágenes hablan por sí solas, no se necesita de mucha explicación o de mucha definición. Las heridas por aplastamiento generalmente ya sean extremidades superiores, inferiores, cuando un objeto ha básicamente aplastado, como su mismo nombre lo dice, a esta parte del cuerpo, y obviamente la ha dejado inhabilitada. En el caso de la amputación es cuando hay una separación brusca o abrupta de una región de algún miembro, ya sea superior o inferior del cuerpo. Algo que sí tenemos que diferenciar es las heridas por colgajo y las heridas por abulsión. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? En el caso de las heridas por colgajo, estas van a verse provocadas cuando una fuerza entra de manera tangencial a la piel y la corta. Es decir, es como cuando se rebana un pan,
Básicamente así son las heridas por colgajo. Entra el arma blanca, entra el cuchillo, por ejemplo, en la mejilla de forma tangencial y la rebana. Entonces se cae un colgajo, ¿no? Un flap, como le quieran decir. Así se define este tipo de herida. Y en el caso de las heridas por abulsión, estas se dan por un arrancamiento violento de un trozo de tejido del paciente. Aquí estamos hablando muchas veces de heridas por mordeduras de perros o de algún otro tipo de animal salvaje, pero generalmente en nuestro medio son de perros. Y esta vendría a ser heridas por abulsión. Es un arrancamiento abrupto y traumático de una porción de tejido. Y bien, ahora sí llegamos a la parte ya del manejo y acá lo hemos resumido en 4 pasos. El primer paso para lo que es el manejo de las heridas es la evaluación de esta lesión. Tenemos que examinarla y este examen de la herida tiene que darse en un ambiente limpio y con el equipo de protección personal adecuado. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien podemos realizar lo que es la desinfección de nuestras manos, siempre vamos a llevar cierta cantidad de bacterias en nuestra piel. Entonces es muy importante que nos coloquemos los guantes de trabajo, los guantes estériles y obviamente en la situación en la que nos encontramos ahora, lo que son las mascarillas para evitar el contagio, ¿no? El segundo paso es la desinfección de la herida. Aquí podemos utilizar agua fría si es que estamos en casa de repente o solución salina. Y el lavado, y esto también es importante, se realiza desde la parte del centro hacia los bordes, es decir, de adentro hacia afuera, nunca al revés. Porque si lo hacemos de afuera hacia adentro, estamos trayendo todas las bacterias de afuera hacia la herida. El tercer paso, sería retirar el tejido necrótico, el tejido muerto que nosotros podamos encontrar. Y obviamente retirar los cuerpos extraños. De repente esa ha sido una herida que el paciente se ha realizado haciendo trekking, ¿no? Retirar las roquitas que hay en la herida, hojas, tierra, etc. Y por último pasamos a lo que es el cierre y la protección de la herida. Cuando nosotros vayamos a ver una herida y ver o decidir cómo la vamos a cerrar, nosotros tenemos que contemplar si vamos a querer que este cierre sea por primera, por segunda o por tercera intención. ¿Qué cosa es un cierre por primera intención? Cuando nosotros utilizamos suturas quirúrgicas para cerrar la herida, aproximar los bordes y las cosemos vulgarmente juntos, ¿no? El cierre por segunda intención es cuando nosotros dejamos que la herida cicatrice de forma natural, lo granule de forma natural, sin utilizar ningún tipo de material extra. Y el cierre por tercera intención vendría a ser, un ratito chicos. Ya. El cierre por tercera intención vendría a ser cuando la herida está tan abierta que no podemos suturarla. Entonces vamos a dejar que granule, que los bordes empiecen a aproximar naturalmente. Y cuando ya estén lo suficiente cerca, nosotros lo podamos cerrar utilizando suturas y sin tensar los bordes de esta herida. Algo que también es muy importante es la aplicación de antisépticos en la herida de forma periódica hasta que esta haya cerrado completamente, como forma de profilaxis o de prevención para cualquier tipo de contaminación futura, ¿no? Y algo que sí tenemos que aquí hacer hincapié es que este antiséptico debe ser incoloro. Muchas veces, cuando nosotros hemos sido niños, de repente nos hacíamos una herida y lo primero que nos echaban nuestras abuelitas o nuestras mamás era el famoso acetil morado. ¿Por qué esto es incorrecto? Porque como ya yo les he explicado, uno de los primeros signos que nosotros debemos buscar para identificar que una herida está evolucionando hacia una infección son los signos de flegosis. Y uno de los signos de flegosis más característicos va a ser el enrojecimiento de los bordes de la herida y también del tejido que los está circundando. Entonces, si nosotros echamos un antiséptico, en este caso morado, encima de la herida, esto va a bloquear nuestra visión del tejido y no lo vamos a poder evaluar visualmente. Entonces, si no lo podemos evaluar visualmente, no vamos a poder identificar con tiempo que esta herida se está infectando y muchas veces esto puede llegar a evolucionar a la formación de abscesos subcutáneos que lo que van a lograr es que nosotros tengamos que cortar la herida, abrirla para drenarla y se va a hacer todo un problema. Entonces, aplicar antisépticos incoloros.
¿Qué tipo de antiséptico incoloro? Generalmente se utiliza lo que es la clorexidina. Y obviamente luego cubrir con un apósito estéril. Cuando nosotros, y esto también me olvidaba de mencionarles, cuando nosotros debemos descartar un cierre por primera intención, es decir, un cierre utilizando suturas, eso es definitivamente un no cuando estamos frente a heridas ocasionadas por mordeduras de animales, porque este tipo de heridas son altamente contaminadas y tienen un alto porcentaje de volverse infecciosas. Entonces aquí nunca debemos cerrar por primera intención, ya que si nosotros hacemos esto, lo único que vamos a lograr es atrapar a todas las bacterias debajo de la superficie cutánea, y eso básicamente se va a convertir en un caldo de cultivo, y aquí también corremos riesgo de que se forme un absceso y tengamos que reabrir la herida para drenarlo. Generalmente las heridas las vamos a dejar nosotros cerrarlo por segunda o tercera intención. Obviamente van a haber excepciones, pero eso es en líneas generales lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Y como les mencionaba, algo muy importante en el tratamiento de las heridas, en el manejo de cualquier paciente en general, como lo vamos a ver a lo largo de toda esta presentación, es el lavado de manos. Es muy importante saber cómo y cuándo nosotros lo debemos realizar. Entonces, rápidamente debemos recordar que existen 3 tipos de lavado de manos principales que nosotros debemos tener en cuenta. El lavado social, que es el que nosotros realizamos en nuestra casa, que dura aproximadamente 5 a 10 segundos y se realiza con un jabón normal. Y luego tenemos el lavado clínico y el lavado quirúrgico. El lavado clínico dura aproximadamente 30 a 45 segundos y el quirúrgico de 3 a 5 minutos. Y ambos tipos de lavado, tanto el clínico como el quirúrgico, aquí podemos utilizar ya sea jabones de clorexidina o también iodopovidona. Y esto es muy importante porque, como les mencionaba, si nosotros no tenemos un buen aseo, si nosotros no tenemos un buen método de desinfección, podemos ser nosotros mismos los causantes de que una lesión, una herida se infecte. Y aquí en esta imagen de la derecha tenemos representado lo que son los 5 momentos de lavado de manos cuando nosotros estamos atendiendo a un paciente. Que lo principal que quiero que recuerden de esto es que nosotros tenemos que lavarnos las manos antes de entrar en contacto con el paciente, después de haber entrado en contacto con el paciente y después de haber estado en contacto con los fluidos del paciente, cualquier tipo de fluidos. Un último aspecto a tratar en cuanto a lo que es el manejo de las heridas es cuándo nosotros debemos colocar una dosis de vacuna antitetánica, porque esto forma parte del manejo inicial de cualquier lesión, sobre todo una lesión que no se ha dado a nivel intrahospitalario, sino extrahospitalario. Entonces, aquí, ¿qué cosa tenemos que ver nosotros? Tenemos que ver si es que esta es una herida limpia o si por el contrario está dentro de la clasificación de otras heridas, que en algunas literaturas se les conoce como heridas tetanígenas. O si por el contrario, heridas tetanígenas, y aparte tenemos que ver cuál es el esquema de vacunación del paciente en cuanto a lo que es el tétanos, ¿no? Si es que es un paciente que nunca ha sido vacunado, que tiene un esquema de vacunación incompleto, o si es que no recuerda si es que alguna vez se ha vacunado, si fue incompleto, completo, etc. Y por último, si es que obviamente tiene el esquema de vacunación completo y hace cuánto lo completó. Recordemos que las dosis requeridas de la vacuna antitetánica son 3, ese es el esquema de vacunación completo. ¿Qué cosa es una herida entonces tetanígena? Va a ser básicamente una herida que esté bastante contaminada, pueden ser quemaduras bastante extensas, con un grado, de repente un grado 3, un grado 2B, que es lo que vamos a revisar el día de hoy. Heridas por mordedura de animales, fracturas expuestas y sobre todo, y lo principal, toda aquella herida que se haya realizado hace más de 6 horas y no ha tenido atención médica de ningún tipo en ese lapso de tiempo. Y también cuando hablamos de heridas múltiples. ¿Qué cosa nos referimos nosotros con heridas limpias? Son todas aquellas heridas que tienen menos de 6 horas de evolución o que son heridas únicas y que no tienen presencia de ningún tipo de cuerpo extraño o signos de flegosis. Generalmente son heridas también que se encuentran en la cara. Estas también son clasificadas como heridas limpias. Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer aquí? Este es como un cuadro de doble entrada. Si nosotros tenemos heridas limpias, imaginemos que tenemos un paciente con una herida limpia. Vamos a ver, si es que tiene su esquema de vacunación completo y lo completó hace menos de 5 años, no le damos absolutamente nada.
Es igual, si es que lo completó hace más de 5 años, pero menos de 10 años, tampoco le damos nada. ¿Cuándo sí le vamos a administrar dosis antitetánica a un paciente con herida limpia? Cuando su esquema de vacunación completo lo completó hace más de 10 años, o cuando el paciente no está vacunado, no se acuerda o tiene una vacunación incompleta. Aquí también le vamos a dar una dosis de vacuna antitetánica. En el caso de pacientes que tengan heridas tetanígenas, múltiples heridas, heridas supercontaminadas, etc., ¿cuándo le vamos a dar dosis antitetánica? Cuando su esquema de vacunación lo completó hace más de 5 años, pero menos de 10. Cuando su esquema de vacunación lo completó hace más de 10 años. Y cuando el paciente no está vacunado, no se acuerda, tiene una vacunación incompleta. Pero en este escenario, aparte de la dosis de vacuna antitetánica, lo que le vamos a colocar es dosis de gamma globulina. ¿Cuánto de gamma globulina se le administra? Se administra de por vía intravenosa y se va a administrar, la dosis estándar es de 250 unidades internacionales. Pero existen excepciones, por ejemplo, cuando la herida ya tiene más de 24 horas de evolución, cuando vemos que es una herida que ya está supurando, ya está drenando bastante pus, o el paciente es un paciente que pesa más de 90 kilos. Aquí la dosis va a ser el doble, va a ser de 500 unidades internacionales. Bien, eso fue lo que es el tema de heridas y ahora vamos a pasar a ver lo que son las hemorragias. Y vamos a empezar definiendo qué cosas son las hemorragias y básicamente va a ser la salida de sangre del interior del sistema circulatorio debido a la rotura de un vaso hacia los tejidos circundantes o hacia el exterior. Y esto puede darse de forma espontánea o debido a un traumatismo. ¿Cuál es el origen de las hemorragias entonces? Como ya estábamos conversando, pueden ser debido a traumas, cualquier tipo de traumas. Puede ser también por trastornos plaquetarios. Recordemos que la trombocitopenia es una de las causas de hemorragias, sobre todo de hemorragias espontáneas. ¿Cuál es el valor normal de plaquetas que nosotros debemos tener en sangre? De 150.000 a 450.000. Cuando este número baja a menos de 20.000 plaquetas, aquí ya podemos empezar a ver sangrados espontáneos. Y cuando está por debajo de 50.000 más o menos, 50.000, 40.000, es que podemos empezar a ver sangrado por traumas leves, ¿no? De repente algún tipo de trauma en la encía, un trauma pequeñísimo, en las encías empiezan a sangrar. En tercer lugar, tenemos hemorragias por trastornos de los vasos sanguíneos. Algo que aquí podemos resaltar de repente es la púrpura de Henoch-Schönlein, que es una vasculitis que va a afectar principalmente arterias de pequeño y de mediano calibre. Y por último, tenemos los trastornos de la coagulación. ¿Cuáles son los principales trastornos de coagulación que nosotros podemos encontrar? Son dos: la hemofilia o la enfermedad de von Willebrand. Dentro de la enfermedad de von Willebrand, la más común es la de tipo 1, que se da por disminución del factor 8 de la coagulación, que es responsable del 70% de los casos, que es la que tenemos aquí. Y en el caso de la hemofilia, nosotros vamos a tener dos tipos: la hemofilia A y la hemofilia B. La hemofilia A se debe igual a la deficiencia del factor 8 de la coagulación. Y la hemofilia B, que también se conoce como síndrome de Christmas o Navidad en español, se debe a por la deficiencia del factor 9 de la coagulación. ¿Cómo se van a presentar estos trastornos de la coagulación? Básicamente se van a presentar con sangrados otorrinolaringológicos, es decir, por la nariz, por los oídos, equimosis, hematomas, y algo muy característico son los sangrados a nivel articular, que se conocen como hemartrus. ¿Cuáles son los tipos de hemorragia entonces? Que es algo que también ustedes tienen que tener en cuenta cuando estén manejando un sangrado. Estos se van a clasificar según tres cosas: según su naturaleza, si es externa o interna; según su procedencia, es decir, de dónde viene, si es sangre arterial, sangre venosa o sangre capilar; y según su gravedad, que tenemos si es leve, moderada, grave o muy grave o severa. Entonces, según su naturaleza, nosotros vamos a tener hemorragia externa y hemorragia interna. La hemorragia externa se explica por sí sola, es toda aquella hemorragia en la que la sangre sale hacia el exterior, como ustedes pueden ver en la imagen. Y en la hemorragia interna, esta sí va a tener subclasificaciones. En primer lugar, se va a dividir en hemorragia interna cavitaria y en hemorragia interna intersticial.
La hemorragia interna intersticial, que es la que tenemos aquí, es toda aquella en la que la sangre sale de la lesión y se va a esparcir entre los tejidos, ¿sí? Por eso se conoce como intersticial. Pero aquí obviamente no va a haber salida al exterior, porque es una hemorragia interna. En el caso de la hemorragia interna cavitaria, como el mismo nombre nos lo está diciendo, son todas aquellas hemorragias internas que se den a nivel de cavidades. Y estas hemorragias internas cavitarias también se van a dividir en dos, en cavitarias exteriorizables y en cavitarias no exteriorizables. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el sangrado se da en una cavidad que tiene comunicación con el exterior, por ejemplo, el aparato genitourinario, o el aparato gastrointestinal, que tiene salida en el caso del genitourinario a través de la uretra y en el caso del gastrointestinal a través de la boca o a través de las heces, se van a considerar cavitarias exteriorizables. ¿Por qué? Porque si bien el sangrado se da a nivel interno dentro de la cavidad, como esta cavidad tiene comunicación con el exterior, la sangre va a poder salir por este conducto que comunica la cavidad con el exterior. Y como les estaba diciendo, por ejemplo, las famosas hematurias, ¿no? La sangre que nosotros podemos encontrar en orina, que puede ser por lesiones a nivel renal, por lesiones a nivel de los uréteres, por lesiones en la uretra, por lesiones en la vejiga. En el caso de las hemorragias cavitarias no exteriorizables, son todas aquellas que se van a dar en cavidades que no tienen una salida con el exterior, como por ejemplo la cavidad craneal, ¿no? Esa es una cavidad no expansible que no tiene comunicación con el exterior y que por lo tanto si hay un sangrado a este nivel, la sangre se va a empezar a acumular, acumular, acumular y se va a empezar a coagular, formando lo que son los hematomas, ¿no? Y aquí a nivel de la cavidad craneal los que más resaltan son los hematomas subdurales y epidurales, que obviamente pueden llegar a tener un compromiso muchísimo mayor a nivel del sistema nervioso central del paciente, si es que nosotros no las identificamos a tiempo. Según su procedencia, como les decía, es de dónde viene la sangre. Si es una sangre arterial, si es una sangre venosa, si es una sangre capilar. Las hemorragias capilares, acá la salida de sangre es bastante mínima y cuando no sale la sangre y solamente es una hemorragia interna capilar, por ejemplo, lo vemos así, como puntitos, como salpicaduras, como escarcha en la piel. ¿Cuándo viene ya lo importante? Cuando el sangrado es a nivel venoso o a nivel arterial. Y estos dos van a diferenciarse por algunas cositas. En el caso del sangrado de las hemorragias de origen venoso, esta sangre que salga va a ser de un color rojo vino, así un rojo bastante oscuro, prácticamente guinda muchas veces. Y la salida de esta sangre se va a dar en un patrón conocido como patrón en sábana o también le dicen patrón en napa. Con cualquiera de esos dos nombres lo pueden encontrar. Y es un sangrado abundante. En el caso del sangrado de origen arterial, aquí la sangre que vaya a salir es una sangre que es rojo, pero súper, súper brillante, como carmín, como las luces del semáforo. Y el patrón con el que va a salir esta sangre es un patrón pulsátil. Es decir, ustedes van a ver que cuando es una herida la que está lesionada, la sangre va a salir en un chorrito que va a estar al ritmo de la frecuencia cardíaca. Es decir, el corazón late y el chorrito se levanta y sale. Así va a salir la sangre en este tipo de hemorragias. Y aquí también obviamente el sangrado es muchísimo más masivo y va a ser muchísimo más difícil de controlar, porque recuerden que las arterias son vasos que tienen muchísima más, manejan presiones muchísimo más altas que las venas. Aquí tenemos lo que es un sangrado arterial interno y un sangrado venoso interno. Si se pueden dar cuenta, es muy difícil identificarlos cuando son internos de esta forma, o solamente visualizándonos. La única manera que nosotros podemos, o tenemos, mejor dicho, diferenciar un sangrado interno arterial de uno venoso es cuando la sangre ya sale hacia el exterior. Y luego tenemos lo que son las hemorragias según su gravedad, y esto también es importante porque nos permite saber qué tan cerca está el paciente del shock hipovolémico. En el caso de las hemorragias leves, acá se da cuando es una pérdida sanguínea de menos de 0.5 litros o 500 mililitros. Por ejemplo, cuando nosotros donamos sangre, nosotros perdemos aproximadamente 450 mililitros, así que ustedes lo podrían considerar si quieren como una hemorragia leve.
En el caso de las hemorragias moderadas, aquí hay una pérdida de 500 mililitros a 1 litro de sangre, que representan más o menos del 10 al 15% de la volemia total. Y aquí no hay síntomas generales, aunque sí podemos encontrar que el paciente se encuentra un poco más agitado o tiene un incremento en lo que es la frecuencia respiratoria, pero muy, muy leve. En el caso de hemorragias graves, aquí ya la pérdida es de más de 1 litro, representa más o menos del 15 al 30% del volumen sanguíneo total. Y aquí sí ya vamos a empezar a ver signos de shock hipovolémico, es un inicio, ¿no? Vamos a ver que la tensión, la presión arterial, perdón, empieza a disminuir y tanto la frecuencia cardíaca como la respiratoria se empiezan a disparar. Y ya cuando llegamos a una hemorragia que es muy grave o severa, y hay una pérdida de 1,5 a 3 litros, de más o menos del 30 al 60% del volumen total sanguíneo, y aquí ya hay un shock hipovolémico instaurado. Entonces es muy importante que nosotros podamos identificar un shock hipovolémico, podamos identificar sus signos y sus síntomas. Entonces, como les estaba mencionando, en el shock hipovolémico están súper incrementadas lo que son la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, y vamos a ver que la presión arterial está disminuida junto con el gasto cardíaco. Otras cosas que nosotros también vamos a encontrar es la oliguria. Como el shock hipovolémico, como su mismo nombre lo dice, se da por una disminución en la volemia, hay pérdida de líquidos masiva, entonces se va a inhibir lo que es la formación y secreción de orina. Entonces vamos a tener que el paciente tiene oliguria. También el paciente puede presentar hipotermia, si es que él sigue consciente puede estar agitado, irritable, súper ansioso, y la piel la puede tener fría, pálida y puede haber un sudor frío. Algo que también es muy importante considerar es que el paciente puede empezar a presentar lo que es un dolor precordial o las famosas anginas de pecho. Y esto no siempre va a ser un indicativo de que hay un infarto agudo de miocardio. Recordemos cuál es la definición de angina de pecho, ¿no? Que aquí básicamente se define como el dolor isquémico del corazón. Y aquí este dolor precordial en el caso del shock hipovolémico se va a dar porque hay tan poco volumen sanguíneo que las arterias subepicárdicas, que son las arterias que irrigan el músculo cardíaco, no están siendo perfundidas. Entonces, este es el origen del dolor precordial en un escenario obviamente de shock hipovolémico. ¿Cuál es el manejo general de las hemorragias externas cuando nosotros las veamos? ¿Y por qué hago hincapié en externas? Por cualquier tipo de hemorragia interna, el paciente va a tener que ser trasladado inmediatamente al hospital y se le tienen que realizar estudios de imágenes, ¿no? Generalmente, y lo más específico, o lo ideal, mejor dicho, vendría a ser la realización de una tomografía. Entonces, en el caso de hemorragias externas, lo primero que tenemos que hacer es aplicar presión sobre la herida, ya sea con nuestras manos o con algún trapo que nosotros podamos encontrar lo más limpio posible, obviamente. En el caso de que estemos en un entorno extrahospitalario, si estamos en un entorno intrahospitalario, lo más adecuado sería utilizar gasas estériles. En segundo lugar, si es que el aplicar presión no funciona, lo que vamos a pasar a hacer es elevar la extremidad, ¿sí? Como están viendo en la imagen, cuando se trata de miembros inferiores, lo ideal es una elevación de 30 grados, pero la realidad es que en la práctica ustedes lo van a hacer al ojo. Obviamente sin dejar de aplicar presión sobre la herida. Si es que la presión no funcionó y tampoco la elevación de la extremidad, vamos a pasar a la compresión de la arteria correspondiente, o la arteria, mejor dicho, que está irrigando la lesión. Por ejemplo, y aquí tenemos una imagen que lo describe muchísimo mejor. Si tenemos una herida en la cara, podemos presionar lo que es la arteria temporal o la arteria facial para parar el sangrado. Podemos también presionar, por ejemplo, si es una herida en la pierna, la arteria femoral, la arteria poplitea, la arteria braquial en el caso de que sea a nivel del brazo, o la arteria axilar. Y un punto muy importante y que siempre es bueno tener en cuenta es cuándo nosotros debemos colocar un torniquete en casos de hemorragias. De repente muchos de ustedes han visto en películas de acción, películas de guerra, etcétera, que cada vez que un paciente tiene una hemorragia, lo primero que hacen es colocarle un torniquete. ¿Esto está correcto o no está correcto? La respuesta es que depende. El torniquete, y esto sí grábenselo, nunca va a ser nuestra primera opción. La primera opción siempre, ¿cuál es el paso a seguir? Primero, lo que vamos a hacer, aplicamos presión. Si aplicar presión no funciona, elevamos la extremidad. Si elevar la extremidad no funciona, vamos a pasar a comprimir la arteria correspondiente. Cuando estas tres técnicas han fallado,
Ahí recién nosotros podemos considerar el torniquete y ese es uno de los primeros casos, fallo de las técnicas anteriores. En segundo lugar, ¿cuánto colocamos torniquete? De frente, lo colocamos de frente cuando ha habido una amputación traumática o cuando se está liberando un miembro que ha sido aplastado, pero luego de más de 30 minutos. Esos son los tres escenarios en los que nosotros vamos a colocar un torniquete. Cuando han fallado las técnicas anteriores y repito, cuando lo colocamos como primera opción, cuando ha habido una amputación traumática o cuando ha habido liberación de un miembro aplastado luego de más de 30 minutos. Esas tres, y ténganlas en cuenta siempre. Algo muy importante que también me comentó el ciclo pasado un profesor es que, claro, nosotros cuando vemos una amputación traumática, es decir, de repente en un accidente el paciente perdió la pierna y cuando nosotros lo vemos ya no tiene la pierna, generalmente lo primero que hacemos es colocar un torniquete, pero también podemos nosotros evaluar si es que es necesario, ¿no? Porque a veces hay amputaciones traumáticas en las que no hay ningún tipo de sangrado, entonces sería en vano. Pero para fines prácticos y fines de esta exposición, ¿cuáles son los tres escenarios? Son estos que les acabo de mencionar. ¿Cuáles son los materiales que nosotros necesitamos para la colocación de un torniquete? Un objeto blando, de 5 a 6 centímetros aproximadamente, una venda, mejor dicho, y una varita, puede ser un lapicero, puede ser un lápiz, cualquier cosa que asemeje una vara y que sea estable. ¿Cómo se aplica? O mejor dicho, ¿cuáles son los criterios para su aplicación? Las características. Tiene que aplicarse en un miembro de hueso único, es decir, por ejemplo, solamente lo podemos aplicar en el fémur o en el húmero, no podemos aplicarlo a nivel de la pierna, que tenemos lo que es el tibia y el peroné, o a nivel del antebrazo, que tenemos el radio y el cúbito. Tenemos que aplicarlo también por encima de la herida, porque no serviría de nada aplicarlo por debajo. Y este torniquete no debe tocar los bordes de la herida. Esas son las tres cosas que tienen que tener en cuenta al momento de colocarlo. ¿Cómo se coloca? Vamos a utilizar la venda o el lienzo que les estaba mencionando, de aproximadamente 5 o 6 centímetros, por encima, 4 dedos por encima de la herida. Vamos a dar 2 vueltas con esta venda alrededor de la extremidad y le vamos a colocar la varita encima. Luego de que coloquemos la varita encima, vamos a hacer un nudo simple y vamos a empezar a girar, a hacer un giro, y esto va a ir ajustando poco a poco lo que es el torniquete. Y algo que sí tienen que grabarse también es que el torniquete, una vez puesto, no se suelta, porque si nosotros lo soltamos, lo que estamos haciendo, estamos permitiendo el paso de células necróticas hacia la circulación general, y esto puede llegar a causar un shock tóxico a nivel sistémico para el paciente y causarle la muerte. Entonces, por favor, el torniquete, una vez puesto, una vez colocado, no lo estén soltando. Ahora vamos a pasar al tema que es de quemaduras. Y algo muy importante es por qué se caracterizan las quemaduras. Y se van a caracterizar por una rápida destrucción del tejido cutáneo y va a haber una pérdida muy, muy, muy importante de líquidos. Y desde ya les digo que uno de los pilares principales para el manejo de una quemadura va a ser la administración de líquidos, la hidratación. Un poquito de epidemiología en el caso de las quemaduras es muy importante, ya que tenemos que tener en cuenta cuál es el grupo etario que es más afectado, cuál es el agente causal más común y cuál es el mecanismo de producción más común. Entonces, en el grupo etario tenemos que el 32% de las quemaduras se van a dar en niños de 1 a 4 años. En caso del agente causal, el 70% estamos hablando de líquidos calientes. Y en cuanto al mecanismo de producción, el 45% de las quemaduras se van a dar por volcadura de precisamente estos mismos líquidos calientes. Y algo que cabe resaltar es que el factor de riesgo que se ha encontrado que es más importante o más significativo es el bajo nivel socioeconómico que se observó en el 90% de los casos de quemaduras. Bien, y ahora vamos a pasar a la parte que es importante en cuanto al manejo, es la clasificación. Nosotros tenemos que saber qué tan profunda es esta quemadura. Y en el caso de las quemaduras, lo vamos a clasificar en 3 grados. Tenemos las quemaduras de grado 1, también conocidas como epidérmicas, las quemaduras de grado 2, que también se conocen como dérmicas, y las de grado 3, que también se conocen como subdérmicas.
Y obviamente notar que las quemaduras de grado 2 se dividen en dérmica superficial y en dérmica profunda. ¿Qué caracteriza principalmente a cada una de estas? Las quemaduras de primer grado o epidérmicas se van a caracterizar porque son muy dolorosas y van a verse de forma visual. Nosotros lo que vamos a poder observar es que la quemadura o esta zona que ha sido quemada va a estar inflamada y roja. Esas son las principales características de una quemadura de grado 1. En el caso de las quemaduras de grado 2, lo que vamos a observar principalmente y los que las van a caracterizar es la formación de ampollas o flictenas. Recordemos que los flictenas es cuando tenemos un conjunto de ampollas que se han fusionado, por así decirlo, y tienen un diámetro de más de 5 centímetros. Entonces, ¿qué cosa caracteriza las quemaduras de grado 2? Las ampollas, la formación de ampollas. Esto es lo principal. Y en el caso de las quemaduras de grado 3, lo que las va a caracterizar es que hay una pérdida de la sensibilidad en esta zona que ha sido quemada, y podemos observar que los miembros pueden estar de este color que vemos acá en la imagen inferior, un color negruzco o morado. ¿Por qué? Porque el tejido ya está necrótico. Bien, en el caso de las quemaduras de primer grado, como les estaba mencionando, son quemaduras que tienen mucho dolor. Acá se presenta el paciente con hiperalgesia o hiperestesia. Y lo único que vamos a encontrar es que está súper eritematosa. Un ejemplo de quemadura de primer grado es cuando vamos a la playa, pasamos mucho tiempo bajo el sol y después nos despertamos y nuestra piel está súper sensible, no queremos que nada nos roce y la vemos que está caliente, está roja y está un poco inflamada. Eso es una quemadura de primer grado. Aquí la curación va a ser de forma espontánea, más o menos de 4 a 5 días, y no deja secuelas. En el caso de las quemaduras de segundo grado, yo les estaba mencionando que se caracterizan por la formación de ampollas en ambos casos. Pero hay dos tipos de quemaduras de segundo grado, las térmicas superficiales y las térmicas profundas. ¿Cómo nosotros las vamos a diferenciar? Bueno, en primer lugar es por la característica de la piel que forma la base de la ampolla. Si esta piel que forma la base de la ampolla es roja brillante y hay exudado, estamos hablando de una quemadura dérmico superficial o de segundo grado de tipo A. Si es que por el contrario, la base de esta ampolla, la piel es grisácea, es media blanca, no hay casi nada de exudado, entonces estamos hablando de una quemadura de tipo dérmico profunda o de grado 2 de tipo B. ¿Y qué cosa también va a diferenciarlas? Que la quemadura dérmico superficial o de segundo grado A va a ser también dolorosa. En cambio, la dérmico profunda o de grado 2 de tipo B no va a presentar dolor, o el dolor va a ser muy reducido. Y en último lugar, tenemos lo que es las quemaduras subtérmicas, o sea, de tercer grado. Aquí ya hay una destrucción de todo el espesor de la piel. Ya se ha visto comprometida la epidermis, toda la dermis y lo que es la hipodermis. Entonces ya se han quemado todas las terminaciones libres de dolor, que recordemos que se encuentran en la capa dérmica. Entonces aquí el paciente ya no va a sentir absolutamente nada y lo más probable es que lo único que encontremos es tejido necrótico que tengamos que remover. Aquí ya la que son las características macroscópicas, como les mencionaba, se va a ver negruzco, medio morado. Y aquí el tratamiento ya es quirúrgico. Generalmente esto ya no tiene reversión y se va a tener que retirar esta extremidad y va a dejar secuelas importantes. En el caso de las quemaduras de segundo grado, ya sea en el caso de las dérmicos superficiales, aquí la curación todavía puede ser espontánea, pero demora un poco más o menos de 7 a 10 días, y no deja secuelas siempre y cuando no se infecte. En el caso de la dérmico profunda, aquí ya el tratamiento es quirúrgico y sí llega a dejar secuelas, sobre todo cicatrices, pero no son secuelas tan limitantes o tan traumáticas como si llegan a ser las secuelas provocadas por las quemaduras de tercer grado. Y aquí tenemos algunas imágenes. Por ejemplo, aquí arriba tenemos una quemadura de segundo grado. Aparentemente es un segundo grado dérmico superficial porque vemos que esta ampolla está súper hinchada, hay un exceso de exudado. Algo que es muy importante, chicos, cuando vean este tipo de ampollas, por favor, nunca las revienten. Antes se creía que reventar las ampollas aceleraba la cicatrización de las quemaduras,
pero recientemente se ha visto ya con los años que cuando nosotros reventamos estas ampollas, lo que estamos haciendo es exponer la piel quemada de abajo al ambiente y se incrementa lo que es el riesgo de infección. Entonces, por favor, dentro de lo que es el manejo de quemaduras, nunca se les ocurra reventar estas ampollas, ¿sí? Acá tenemos quemaduras de tercer grado, tenemos acá una dérmico superficial, una dérmico profunda, y aquí esta es una quemadura de primer grado en lo que es la pierna. Algo que también tenemos que tener en cuenta en cuanto a lo que es la clasificación la clasificación de las quemaduras es ver la extensión de esta quemadura. Y acá ya vemos lo que es la parte de superficie corporal quemada, el porcentaje de superficie corporal quemada. Y tenemos nosotros dos métodos que podemos utilizar para determinar el porcentaje de superficie corporal quemada. Aquí en la imagen de arriba vamos a ver lo que es la regla de los 9 de Wallace, que para adultos empieza aquí, a partir de los 15 años. ¿Y por qué es la regla de los 9? Porque cada extremidad va a tener un 9, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene quemada la cabeza, es 9%. Si tiene quemada los brazos, otro 9, el otro brazo más 9. Si es todo lo que es el tórax y el abdomen, 36%, y así vamos sumando. Y obviamente cuando el paciente es pequeñito, estos valores van a variar, pero esta es la regla general para pacientes adultos, ¿no? Aproximadamente de 12 años a más. Y obviamente esta regla de los 9 de Wallace nosotros la vamos a utilizar cuando vemos que la extensión quemada es bastante grande. Cuando vemos que es pequeña, podemos utilizar la regla del 1 o de la palma de la mano, que dice que nuestra palma de la mano equivale a 1%. Entonces, por ejemplo, si tenemos una quemadura en el brazo, vamos poniendo nuestra palma así y vamos contando, ¿no? Una palma, 1%. Si llega a ser 2 palmas, es una superficie del 2% que se encuentra quemada. Y una ventaja de esta regla o de esta técnica es que nosotros podemos utilizarla a cualquier edad, nunca va a variar. Algo que sí ocurre, por ejemplo, en la regla de los 9 de Wallace. Y bien, ahora sí llegamos a la parte del tratamiento, y algo que sí quiero aclarar es que cuando el manejo de una quemadura se está dando inicialmente a nivel extrahospitalario, muchas veces lo que decían antiguamente era, te quemaste o te cayó aceite y te quemaste, échate pasta o échate aloe vera, y esto es totalmente incorrecto, porque echar todas estas cosas en una herida, en una quemadura, que es básicamente una herida que está abierta, incrementan los riesgos de infección. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros podemos hacer en el caso de que ocurra una quemadura a nivel extrahospitalario, por ejemplo, en nuestra casa? Y no estamos esperando que venga la ambulancia para trasladar al paciente, es rociar esta quemadura con agua fría por todo el tiempo que sea necesario, 15 minutos, 20 minutos, es lo ideal. Solamente el agua fría, y luego vamos a vendar, a proteger la quemadura hasta que nosotros podamos llegar a un establecimiento de salud. Generalmente, como les estaba comentando, estas quemaduras van a ser de primer grado, segundo grado superficiales, cuya curación va a ser de forma espontánea. Sin embargo, cuando ya estamos hablando de una superficie corporal quemada muchísimo más extensa, por ejemplo, 30%, 40%, a pesar de que las quemaduras sean simplemente de primero o segundo grado, el paciente va a necesitar ser trasladado a un hospital para tener ya un manejo más multidisciplinario. En estos casos, lo primero que tenemos que hacer es estabilizar al paciente, ver el famoso ABC, asegurarnos que tenga una vía aérea permeable, que esté ventilando bien y que esté circulando bien. Luego de hacer esto, tenemos que evaluar la quemadura, todo lo que hemos visto ahorita, clasificarla según su profundidad y según su extensión. Y la extensión es muy importante porque nos va a permitir ver cuánto de líquidos le tenemos que transfundir. También tenemos que ver lo que es la vacunación antitetánica. Recuerden que las quemaduras son un tipo de herida y tenemos que evaluar si es que el paciente que tenemos requiere o no, es candidato o no para una dosis de vacuna antitetánica, y si es que también es candidato para una dosis de gamma-globulina de forma adicional. Y por último, otra parte que también es importante es la analgesia. Luego de ver todo esto, nosotros vamos a pasar ya al manejo del paciente para curar las quemaduras. Y algo muy importante, y lo que les dije desde el inicio, el pilar más importante va a ser la hidratación.
Y para la hidratación nosotros tenemos que saber cuántos líquidos le tenemos que transfundir al paciente. Y para esto vamos a utilizar la famosa fórmula de Parkman. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Se multiplica, básicamente. Son 4 por el porcentaje de superficie corporal quemada que nosotros le hemos sacado, ya sea con la regla de Wallace o con la regla de la palma de la mano, por el peso del paciente en kilos. El 50% que tengamos nosotros como resultado, supongamos que hicimos toda esta ecuación y nos salió 2000 mililitros. Entonces, el 50%, es decir, los 1000 mililitros, vamos a transfundirlos durante las primeras 8 horas. Y el resto, el otro 50%, lo vamos a transfundir en las siguientes 16 horas. Entonces, si se dan cuenta, las primeras 24 horas de un paciente quemado se las va a pasar teniendo líquidos, líquidos, líquidos y más líquidos. ¿Y por qué es tan importante la hidratación? Porque cuando nosotros tenemos una quemadura se ve afectada muchas veces la capa de colesterol que tenemos en la piel, la capa de grasita que tenemos en la piel. Y es precisamente esta capa de grasa que permite, o mejor dicho, controla las pérdidas de líquidos de manera diaria. Si es que nosotros no tenemos esta capa, nuestra piel no es capaz de retener líquidos, no es capaz de mantenerse hidratada y tampoco es capaz de controlar la pérdida de líquidos. Y si no hay un control de la pérdida de líquidos, el paciente puede entrar en un shock hipovolémico. Bien, acá tenemos lo que es el tratamiento, ya sea hospitalario o ambulatorio, dependiendo de si es una quemadura de primer grado, segundo grado, tercer grado, si es una superficie corporal quemada muy extensa o si por el contrario es pequeña. Pero como van a poder ustedes observar en cada uno de ellos, lo importante es la hidratación, desde lo que es el abordaje ambulatorio hasta lo que es el tratamiento hospitalario. Y lo que también es muy importante es que el vendaje de las quemaduras. El vendaje de las quemaduras no se realiza con un vendaje común y corriente, se realiza con uno que tiene precisamente una capa de grasa y también antiséptico en estas vendas, son vendas especiales, para precisamente, uno, evitar que la venda se pegue a la piel y duela cuando tenga que ser cambiada, retirada para ser cambiada. 2, para poder restaurar de cierta manera esta barrera natural que tenemos para el control de la pérdida de líquidos. Y 3, para evitar también las infecciones, porque esta piel es una piel expuesta, es una piel que está indefensa y es muy, muy, muy susceptible a estar infectada. Y obviamente si es que el paciente cuando ya el paciente se cura, sería muy bueno, y si es que lo permite también el porcentaje de superficie corporal quemada, que tenga un control o una consulta con el cirujano estético, con el cirujano plástico, para ver de restaurar lo que es la movilidad de la piel, ¿no? Porque muchas veces lo que causan estas quemaduras es que empiezan a limitar la funcionalidad del paciente, sobre todo cuando estas quemaduras están a nivel de las articulaciones. Ahora pasamos a ver lo que es el tema de las fracturas y las luxaciones. Y vamos a definir una por una, ¿no? En el caso de las luxaciones, tenemos que tener en cuenta que aquí la lesión principal se va a dar a nivel de los ligamentos y de la cápsula articular. La causa de las luxaciones son una aplicación de una fuerza extrema en los ligamentos, es decir, cualquier tipo de trauma que a ustedes se les pueda ocurrir, una caída, un accidente de tránsito, etc. ¿Cuáles son los síntomas? El dolor, que es uno de los síntomas cardinales. Hay una pérdida de función, una impotencia funcional, mejor dicho, de forma inmediata y absoluta. Hay bastante inflamación. También podemos observar lo que es una torsión del miembro que se ha luxado, aparte de que hay una inflamación bastante significativa. Aquí, ¿cuál es el abordaje principal? Inmovilizar la luxación, administrar analgesia. En luxaciones generalmente nosotros vamos a administrar vamos a pasar de frente a la segunda escala, al segundo escalón en lo que es el manejo del dolor según la OMS. Vamos a utilizar opioides leves, o también podemos utilizar como el tramadol, ¿no? Opioides ya más fuertes como son la morfina. El paciente tiene que estar en reposo y bajo ningún motivo nosotros podemos reducir una luxación sin antes haber realizado una radiografía. ¿Por qué? Porque es muy peligroso, porque de repente esta luxación está acompañada de una fractura y cuando nosotros al momento de reducirla de forma mecánica podríamos estar dañando, podríamos hacer que esta fractura interna se evolucione en una fractura expuesta y crear todo un lío. Entonces, por favor, y esto sí aplica tanto para luxaciones como para fracturas,
Nunca, nunca realicen una reducción incruenta, que es una reducción mecánica, es decir, regresar de forma mecánica el hueso o la articulación a su sitio. Nunca le realicen sin antes haberle hecho al paciente unos rayos X. Aquí, por ejemplo, tenemos una luxación en lo que es la articulación del tobillo. Aquí abajo una luxación a nivel de lo que es la rótula, lo que es la epífisis distal del fémur y lo que es los platillos tibiales. Y aquí creo que son una de las luxaciones, una de las imágenes en las que más claramente se puede apreciar las luxaciones. En el lado izquierdo tenemos una cabeza de fémur normal que se encuentra en el agujero acetabular. En cambio, en la derecha tenemos una cabeza de fémur que se ha salido del agujero acetabular y está por debajo, casi llegando al agujero obturador. Y aquí tenemos arriba unas luxaciones más comunes que son las luxaciones de hombro. Y dentro de las luxaciones de hombro nosotros tenemos de dos tipos, las luxaciones anteriores y las luxaciones posteriores. ¿Cuál es lo que ustedes van a encontrar de forma más frecuente? Las luxaciones anteriores, ¿sí? En el caso de las fracturas, aquí la lesión se va a dar principalmente a nivel de los huesos y van a tener diferentes, van a estar clasificadas por su exposición, si es que son fracturas abiertas o cerradas, por su etiología, si es que son fracturas de causas traumáticas, si es que son fracturas por aplastamiento, si es que son fracturas por fatiga, que estas fracturas por fatiga generalmente las vamos a apreciar en atletas, son como pequeñas fracturas chiquititas de forma longitudinal en lo que es la diáfisis del hueso, o fracturas obstétricas. ¿Y a qué me refiero con fracturas obstétricas? Son todas aquellas fracturas que se provocan en los neonatos al momento del nacimiento, sobre todo al momento del parto natural, que es donde se maniobra bastante los hombros. Aquí lo que va a ocurrir es que podemos encontrar una alta tasa de fracturas de clavícula, sobre todo el tercio medio de la clavícula, en estos pacientes, en los neonatos, debido a la manipulación que hay de ellos mismos al momento del parto. Y fracturas por su ubicación. Tenemos fracturas epifisiarias, diafisiarias y metafisiarias. Recordemos que este es el hueso, ¿no? Los extremos se van a denominar epífisis, el centro se va a denominar diáfisis y la metáfisis se va a encontrar entre la epífisis y la diáfisis, y aquí es donde nosotros podemos observar o tener el centro de crecimiento. Si es que, y eso es importante considerarlo porque cuando un niño tiene una fractura y se ve dañado la metáfisis, se ve dañado el centro de crecimiento de este hueso, lo que va a ocurrir es que puede haber un posible acortamiento de la extremidad porque se para el crecimiento de este hueso, porque se ha roto lo que es el centro de crecimiento. Y eso también genera diferentes tipos de discapacidad en el futuro. ¿Cuáles son los tipos de fracturas según sus patrones? Tenemos acá fracturas transversas, fracturas lineales, que estos son generalmente los tipos que vamos a observar en las fracturas que se dan por fatiga en atletas. Tenemos fracturas oblicuas, tenemos fracturas transversales, espiroideas, y a las que son principales son tres. Las fracturas conminutas, que es básicamente cuando el hueso está dividido en más de 3 pedazos. Las fracturas en ala de mariposa, donde tenemos 3 pedazos exactos, y lo que son las fracturas en tallo verde. ¿Y por qué las fracturas en tallo verde son importantes? Porque son las que nosotros vamos a observar casi en su totalidad en pacientes pediátricos. Las fracturas de tallo verde son características de pacientes pediátricos, niños. Y acá, ¿qué cosa es lo que sucede? Nosotros tenemos el hueso y este hueso tiene 2 corticales. En una fractura común y corriente, sobre todo en adultos, lo que vamos a observar es que ambas corticales se ven rotas. Como ven acá, en el caso de la fractura oblicua, por ejemplo, va de una cortical a la otra. En cambio, en la fractura de tallo verde, que por eso digo que generalmente se dan en pacientes pediátricos, como los huesos son más resistentes, son más densos, por así decirlo, acá solamente una cortical es la que se ve rota, no las dos. Por eso se llaman en tallo verde. Y recuerden, por favor, son características en niños. Tallo verde, lo primero que ustedes tienen que pensar es fracturas en niños. ¿Y cuáles son los síntomas, o mejor dicho, cómo nosotros podemos identificar una fractura? Hay algo que me enseñó un profesor que fue muy útil, la verdad, para recordarlo, y es que tenemos que recordar las 3D. Dolor, deformación
y disfunción. Esas son las tres cosas que van a caracterizar a una fractura. Si nosotros observamos esas tres cosas en un paciente, lo más probable es que tenga el miembro fracturado. Y aparte, obviamente, también podemos encontrar lo que son equimosis, hemorragias, etc. Dentro de las complicaciones que nosotros debemos contemplar dentro de lo que es el manejo de una fractura, son dos. Las hemorragias, ya sean internas o externas, ya que como ustedes bien saben, pueden llevar a lo que es un shock hipovolémico, y también lo que es el síndrome compartimental. ¿Por qué? Porque nosotros cuando encontramos una luxación, una fractura, yo les mencionaba que lo primero que tenemos que hacer es inmovilizarlo con un vendaje. Pero este vendaje no puede estar muy apretado y tiene que ser realizado de forma correcta, ya que si nosotros lo apretamos mucho, vamos a ocasionar lo que es el síndrome compartimental. ¿Qué cosa es el síndrome compartimental? Recuerden que tanto el brazo como la pierna y el muslo tienen diferentes compartimentos. Cuando la presión incrementa en estos compartimentos, en este caso por un mal vendaje que ocasiona una reducción del espacio, va a darse lo que es el síndrome compartimental. Es decir, aquí se va a ver afectado lo que es la circulación, la sensibilidad y la temperatura del miembro. Y lo único que vamos a lograr es que si esto sigue evolucionando y no lo tratamos, puede llegar a resultar en lo que es la amputación de este miembro. Entonces, estos dos tipos de complicaciones son los que ustedes tienen que tener en su mente en primer lugar cuando tienen una fractura. Y aquí tenemos los diferentes tipos de vendaje. Acá, por ejemplo, tenemos el que se utiliza más que nada cuando está a nivel extrahospitalario, cuando el paciente recién llega a la emergencia, una varilla y vendas. Utilizamos la otra pierna que está sana como también estabilizador. Y en el caso de fracturas cervicales es muy importante la colocación de un collarín de una talla adecuada, ya que recordemos que las fracturas cervicales tienen un riesgo adicional y es el riesgo de lesiones a nivel espinal. ¿Sí? Y aquí es lo que les estaba diciendo. La inmovilización, cuando inmovilicemos un miembro, hay tres cosas que nosotros tenemos que vigilar luego de haber realizado este vendaje para inmovilizar el miembro. El pulso, que sea constante y sea bueno, y también que dé la suficiente irrigación al miembro y que no estemos cortando de casualidad el pasaje de sangre. La temperatura, ya que la baja de temperatura, si es que una extremidad se vuelve fría en comparación con la otra, esto quiere decir que no está habiendo una buena circulación. Y también la sensibilidad, ya que si es que el paciente pierde sensibilidad en este miembro, esto nos puede estar hablando ya sea de una lesión nerviosa o por el contrario, si es que ya colocamos el vendaje, que de repente está iniciando un síndrome compartimental. Y llegamos a lo que es el penúltimo tema de esta sesión, y es lo que es la asfixia y el atragantamiento. Y una pregunta muy importante es, ¿cuál es la diferencia entre ambos? El atragantamiento se va a definir como el bloqueo de las vías aéreas por un cuerpo extraño, ya sea comida, ya sea una moneda, un juguete, en el caso de los niños generalmente. ¿Y qué cosa es la asfixia? Es cuando esta obstrucción de las vías aéreas ya bloquea totalmente el pasaje de oxígeno al aparato respiratorio y el paciente empieza a quedarse sin aire, empieza a ahogarse. Dentro de lo que es la asfixia y el atragantamiento, el manejo principal es la maniobra de Heimlich y es lo primero que a ustedes se les tiene que venir a la cabeza. Pero el punto importante aquí es cuando nosotros aplicamos la maniobra de Heimlich. Para eso nosotros tenemos que saber que dentro de lo que es la asfixia y el atragantamiento, nosotros tenemos la obstrucción de las vías aéreas como etiología principal. Y vamos a tener que la obstrucción puede ser parcial o total. Cuando nosotros aplicamos la maniobra de Heimlich, solamente cuando la obstrucción es total, no parcial. Solamente cuando la obstrucción es total es que nosotros pasamos a realizar la maniobra de Heimlich. ¿Cómo diferenciamos una de la otra? Pues muy simple. En el caso de la obstrucción parcial, o como su mismo nombre lo dice, todavía queda cierto porcentaje de la vía aérea que está permeable. Entonces aquí el paciente va a empezar a toser, va a tener una tos súper fuerte, todavía una tos estable. Todavía nosotros tenemos sonidos respiratorios que pueden ser poco usuales. Por ejemplo, podemos empezar a escuchar soplidos o estridores o ronquidos. Y el paciente todavía está respirando, aunque su respiración sea forzada.
Y también si es que empieza a ponerse súper ansioso y empieza a agarrarse las manos con la garganta, empieza a agarrarse la garganta, mejor dicho, con las manos. Y este se considera uno de los signos universales de atragantamiento. En el caso de una obstrucción total, aquí el paciente ya no va a toser o va a tener una tos inefectiva o súper débil. Y algo que sí o sí no vamos a encontrar es ruidos respiratorios. Acuérdense que en la obstrucción parcial todavía encontramos sonidos respiratorios, aunque pueden ser estos raros. En cambio, en la obstrucción total hay una ausencia de sonidos respiratorios. Y también hay ausencia de respiración. Acá el paciente ya empieza a ponerse azul porque ya empieza a haber cianosis. Recordemos que la cianosis empieza desde las extremidades, ¿no? Desde los dedos de las manos, y también pueden colorearse los labios de color azul. Hay una ausencia de movimientos torácicos, y algo que lo caracteriza también es que aquí ya hay un inicio de empleo de lo que son los músculos accesorios de la respiración. Recordemos que los músculos de la respiración principales son el diafragma y los intercostales, tanto externos como los externos. Músculos accesorios, ¿cuáles son? Y que nosotros vamos a observar que el paciente va a empezar a utilizar: el esternocleidomastoideo, y si el paciente, por ejemplo, está con un top, en el caso de las chicas, o si es que el paciente está sin camisa, por ejemplo, podemos notar también el uso de lo que es el serrato anterior. Y estos vendrían a ser los famosos tirajes, ¿no? Costales y el tiraje esternocleidomastoideo. ¿Cómo nosotros sabemos que se está utilizando el esternocleidomastoideo para la respiración? Se ensancha, se pone como un cordón en el cuello, que es súper notorio. Y es en estos casos de obstrucción total que nosotros vamos a realizar la maniobra de Heimlich. Y como ustedes pueden ver en las imágenes, esa maniobra de Heimlich va a variar muchísimo dependiendo de en qué situación nosotros nos encontremos. Si estamos nosotros y la persona que se está asfixiando, que se está atragantando, lo que vamos a hacer es que nos vamos a colocar detrás de ella, vamos a abrir las piernas y vamos a hacer un puño con nuestra mano dominante y lo vamos a colocar en la famosa boca del estómago del paciente. Y con la otra mano vamos a cubrir ese puño y vamos a empezar a hacer compresiones hacia nosotros, es decir, hacia atrás y hacia arriba. Y estas compresiones tienen que seguir hasta que el paciente expulse el objeto que lo ha estado asfixiando. En el caso, por ejemplo, de que nosotros nos encontremos solos y nos empecemos a atragantar, y no tengamos a nadie alrededor, lo que tenemos que hacer es buscar un objeto sólido, de repente, por ejemplo, una mesa o el repostero de alguna cocina, y igual colocamos nuestro puño en la boca del estómago de la mano dominante y lo cubrimos con la otra mano y empezamos a hacer compresiones contra este objeto sólido hasta que podamos expulsar lo que nos haya estado bloqueando las vías aéreas. Y por último, cuando hablamos de asfixia y atragantamiento en infantes, en neonatos, generalmente son muy pequeños para realizar la maniobra de Heimlich. Entonces lo que vamos a hacer es lo que está haciendo esta mujer en la imagen, ¿no? Vamos a agarrar al bebé, vamos a colocarlo boca abajo en nuestro antebrazo, con nuestros dedos vamos a sujetar su cabeza y vamos a darle palmadas entre los omóplatos, hasta que igual expulse lo que él ha estado asfixiando. Y por último llegamos a lo que es la parte de reanimación cardiopulmonar básica, que como les mencionaba, es un tema que es crucial para ustedes, ya que el retraso en el inicio de las técnicas de resucitación cardiopulmonar va a constituir un incremento en la mortalidad de los paros cardiorrespiratorios. Recordemos que por cada minuto que un paciente que está en paro cardiorrespiratorio pasa sin recibir RCP, ya sea básico, el porcentaje de mortalidad incrementa en un 5 a 7%. Así que es muy importante que ustedes ya manejen este tipo de conceptos. Y como nosotros, muchísimo antes de empezar lo que es el RCP, tenemos que saber identificar una parada cardiorrespiratoria. Entonces, ¿por qué se van a caracterizar? ¿Qué cosa es lo que nosotros tenemos que buscar para confirmar que el paciente se encuentra en una parada cardiorrespiratoria? Son tres cosas: que la víctima esté inconsciente, es decir, que no responde a los llamados cuando le llamamos por su nombre, ni tampoco a los estímulos, sobre todo a los estímulos dolorosos. De repente lo pellizcamos y no responde, no se mueve, nada. La ausencia de pulso, nosotros tenemos que buscar el pulso carotidio, y esto es importante, aquí no puede ser ni radial ni femoral, tiene que ser sí o sí el pulso carotidio por 10 a 20 segundos. Si pasado este tiempo nosotros no encontramos pulso, entonces el paciente se considera que no tiene pulso.
Y en tercer lugar, lo que es la ausencia de respiración, que el paciente no esté respirando o esté respirando, pero su respiración es muy dificultosa y muy superficial. Si encontramos, identificamos nosotros estas tres cosas en un paciente, entonces y ahí sí lo podemos declarar como un paciente en una parada cardiorrespiratoria. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer luego de haber identificado la parada cardiorrespiratoria? Es que tenemos que activar la línea de emergencia. Y esta es una pregunta que viene en muchísimos exámenes, sobre todo de PBM, porque la gente generalmente dice, ¿qué es lo primero que hacemos cuando identificamos la parada cardiorrespiratoria? Inicia el RCP. Y esto es erróneo, porque según la literatura y según todas las guías, sobre todo el PHTLS, el ATLS, lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando identificamos una parada es activar el sistema de emergencia, ya estemos en un escenario extrahospitalario o intrahospitalario, como observamos en la imagen de acá arriba. Este es un escenario extrahospitalario. Y lo primero que tenemos que hacer, luego de haber reconocido la parada cardiorrespiratoria, como pueden ver en la imagen, es la activación del sistema de respuesta a emergencias. Acá en Perú vendría a ser, en Lima, mejor dicho, el 116 para los bomberos. Luego de que nosotros hayamos activado el sistema de emergencia, es que recién ahí pasamos a realizar el RCP. Y obviamente luego del RCP, tenemos que seguir haciéndolo hasta la llegada del DEA, que vendría a ser el desfibrilador externo automático. Y luego de esto, luego que se ha aplicado el DEA y el paciente se ha estabilizado de forma temporal, se le va a trasladar a un establecimiento de salud de mayor complejidad y va a tener todos los cuidados necesarios y profilácticos. Pero ¿cuáles son los puntos importantes cuando nosotros realizamos el RCP? Primero que nada es la posición. Nosotros tenemos que colocar el talón, mejor por así decirlo, de nuestra mano, la base de nuestra palma dominante en el pecho del paciente, entre lo que es a la mitad de la línea intermamilar, es decir, entre lo que son los pezones, formamos una línea imaginaria y a la mitad de ellos colocamos la base de nuestra mano. Y sobre ella vamos a colocar nuestra otra mano y vamos a entrelazar los dedos y ahí es que empezamos nosotros a realizar las compresiones. Como ustedes pueden ver en la imagen, esta es la posición correcta. Nosotros tenemos que estar al lado derecho del paciente, los brazos tienen que estar completamente extendidos y la espalda también tiene que estar recta. No podemos tener los brazos doblados, ya que esto no nos permitiría hacer una compresión adecuada. ¿Y cuáles son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de realizar estas compresiones? En primer lugar es la frecuencia. ¿Con cuánta frecuencia o cuál es el ritmo que nosotros utilizamos para el RCP? Es el ritmo conocido como 30-2. Son 30 compresiones por 2 ventilaciones por 2 minutos. 5 ciclos de 30 compresiones por 2 ventilaciones que van a durar aproximadamente 2 minutos. Cuando acabemos estos 5 ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones, pasamos a la reevaluación del paciente. Volvemos a ver si es que está respirando, volvemos a ver si es que sigue inconsciente y volvemos a ver si es que tiene pulso. Si es que el paciente sigue sin pulso, sigue sin respirar y sigue inconsciente, retomamos otro ciclo de RCP de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Algo que también corresponde a la frecuencia es que tenemos que lograr que por minuto el paciente tenga una frecuencia, o mejor dicho, tengamos compresión alrededor de 100 compresiones, 100 a 110 compresiones. En segundo lugar, tenemos lo que es la profundidad. ¿Y por qué es importante la profundidad? Porque esto va a ayudar a reducir los casos de fracturas costales debido a la aplicación del RCP. ¿Cuánto es la profundidad media en adultos que nosotros debemos utilizar? De 5 a 6 centímetros máximo. Nunca, nunca, nunca debemos llegar a una profundidad mayor a 6 centímetros. En el caso de neonatos, la profundidad promedio es de 4 centímetros. Y en infantes y niños en general, niños menores de 8 años, la profundidad va a ser 1/3 del diámetro anteroposterior de la caja torácica. Pero generalmente, como les mencioné, es más o menos de 4 a 5 centímetros. En tercer lugar, tenemos la reexpansión del tórax. Si nosotros comprimimos y no damos el tiempo al tórax del paciente para que se vuelva a expandir,
y de frente comprimimos otra vez, entonces este RCP está siendo inefectivo y no va a servir para nada. ¿Por qué? Porque recuerden que dentro de lo que es la fase y los ciclos cardíacos tenemos la sístole y la diástole. En este caso, el corazón que no está latiendo, nosotros tenemos que hacer que tenga una sístole y una diástole de forma manual. Entonces, cuando nosotros comprimimos, estamos realizando la sístole. Y tenemos que permitir que haya una reexpansión para que haya la diástole, porque recuerden que es en la diástole en donde el corazón se llena para poder luego en la siguiente sístole botar toda la sangre al resto del cuerpo. Entonces, si no hay una reexpansión correcta, no hay una diástole y nuestro RCP no sirve de nada. En cuarto lugar, tiene que ser ininterrumpido, por eso es que generalmente se aconseja que los resucitadores sean 2, ya que esta es una maniobra que cansa, y esto tiene que ser ininterrumpido para que pueda ser efectivo. Por eso es que puede ser de 2 a más resucitadores, pero mínimo se aconseja que sean 2. Obviamente si están ustedes solos y no hay nadie más, no quiere decir que no vayan a realizar el RCP, pero tienen que tener en cuenta que es algo que les va a cansar bastante. ¿Cuándo se puede interrumpir el RCP? Cuando ya ha llegado el equipo de la ambulancia y le van a colocar al paciente vías intravenosas, por ejemplo, para lo que es la administración de adrenalina o de lidocaína para lo que es ya un RCP más avanzado con medicamentos. Y tenemos un máximo de 10 segundos para realizar todas estas maniobras. Y por último tenemos lo que es la ventilación. Recordemos que son 5 ciclos de 30 compresiones por 2 ventilaciones. Estas ventilaciones no pueden tener una fase inspiratoria de más de 1 segundo, es decir, cuando nosotros apretamos, aquí vamos a utilizar la mascarilla, el ambú, no puede ser más de 1 segundo. ¿Y cuál es la meta? Lograr aproximadamente de 10 a 12 ventilaciones en el paciente por minuto. ¿Qué cosas son los aspectos que nosotros tenemos que evitar? La hiperventilación, por eso se hace bastante hincapié en la parte de que sean máximo de 10 a 12 ventilaciones por minuto. La reexpansión incompleta, porque como les mencionaba, si la reexpansión es incompleta, el paciente no va a responder al RCP porque este RCP está siendo inefectivo. La profundidad no puede ser mayor a 6 centímetros y las interrupciones, como les mencionaba, para realizar todos estos procedimientos de canalización de catéteres periféricos, etcétera, para la administración de fármacos, no puede ser de más de 10 segundos. Otra cosa que es básicamente un extra y que es la duda que muchos de nosotros tenemos es que el RCP en un adulto que tiene un determinado peso y talla no va a ser el mismo en un neonato, porque si en un neonato nosotros utilizamos esta técnica con todo nuestro peso y nuestras manos, vamos a romperlo. Entonces, en el caso de estos niños que son pequeños, sobre todo en los neonatos, no vamos a utilizar nuestras manos. Hay 2 opciones que nosotros tenemos. Utilizar ya el índice y el índice y el tercer dedo, y con ellos empezar a realizar las compresiones, siguiendo todo esto que les estoy mencionando, pero en lugar de utilizar las manos y su peso, utilizamos solamente estos 2 dedos. O podemos utilizar los pulgares. Con nuestras manos vamos a abrazar el tórax del paciente y con nuestros pulgares empezamos a realizar las compresiones y como ya les había mencionado, la profundidad es de aproximadamente 4 centímetros. En el caso del DEA, que es el único escenario en el que nosotros vamos a parar completamente el RCP para que el paciente se le pueda poner el desfibrilador externo automático, hay que considerar que los parches tienen 2 posiciones. Uno de los parches va a ir en el segundo espacio intercostal derecho, en lo que es la línea paraesternal, y el otro va a ir colocado en lo que es el quinto espacio intercostal en el lado izquierdo, también en la línea paraesternal. Y cuando ya vaya a ver lo que es el choque de la descarga eléctrica del desfibrilador, nosotros tenemos que quitar las manos. Absolutamente todos tienen que quitar las manos del paciente para que esta desfibrilación pueda ser efectiva y también segura para nosotros, ¿no? Porque si nosotros nos llega la electricidad, la descarga, podemos llegar a tener también nosotros una parada cardiorrespiratoria. ¿Cuánto es la fuerza utilizada, la carga, el voltaje, mejor dicho, utilizado en el desfibrilador externo automático? Generalmente y para adultos es de 350 joules. Y en el caso de pacientes pediátricos es aproximadamente de 20 a 30 joules por kilo de peso. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias por prestar atención y espero que esta exposición les haya servido en algo y cualquier pregunta que tengan, no duden en hacérmela llegar.
Muchísimas gracias, Alejandra, por tu excelente presentación. Chicos, soy Brigitte Suárez, subdirectora de CP Asociación SMP. Los invito a hacer las dudas, las consultas que tengan a nuestra excelente ponente Alejandra para que pueda absolverlas. Sí, claro. Alejandra, ¿podrías proporcionarnos tus diapositivas para compartirlo con los chicos y que tengan el Claro, no hay interés? problema. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, chicos? Alejandra, no sé si puedes ver el chat. Preguntan, ¿cómo sabemos que nuestras compresiones son eficaces? Ah, ya. Bueno, ustedes saben que cuando hay una parada cardiorrespiratoria, se para el corazón y por lo tanto se para la circulación a nivel sistémico. Entonces, uno de los principales signos de que nuestro RCP no está siendo eficaz es que el paciente empieza a tener signos de shock hipovolémico, es decir, la piel se empieza a poner fría, el paciente empieza a ponerse súper pálido. Y básicamente esto es lo que nos va a permitir a nosotros identificar que el RCP no está siendo efectivo. Y por la parte de lo que es la ventilación, cuando nosotros administramos lo que es ya sea de boca a boca o utilizando la bolsita de ambú, tenemos que ver que el tórax del paciente se expanda, ¿no? Se levante y luego baje, como si fuera un movimiento normal de inspiración y exhalación, ¿no? Si es que esto no ocurre, esto quiere decir que nuestra técnica de RCP no está funcionando. ¿Habría algún problema en realizar la maniobra de Heimlich en obstrucciones parciales? Sí. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos una obstrucción parcial, los músculos de la respiración y en sí todos los músculos de nuestra caja torácica están respondiendo de forma natural. Y si es que nosotros en este momento realizamos lo que es la maniobra de Heimlich, podemos llegarle a causarle un daño muchísimo más grande al paciente, porque recordemos que tanto la maniobra de Heimlich como la maniobra del RCP son, si bien salvan vidas, y esto sí quiero que quede súper claro, son maniobras que también son muy agresivas y muy violentas, porque si se dan cuenta estamos aplicando la fuerza de todo nuestro cuerpo, de todo nuestro peso. Entonces, si lo aplicamos en un paciente con una absorción parcial, que es un paciente que no lo necesita, más le vamos a causar daño que ayudarlo. Un ejemplo de absorción parcial, por ejemplo, es cuando estamos comiendo y nos atoramos con un pedazo de arroz. Esa es una absorción parcial. Si nosotros en ese momento aplicamos una maniobra de Heimlich, más nos va a doler que es lo que nos va a ayudar. Bien, Alejandra, ya no veo más consultas en el chat, más que palabras de agradecimiento a tu excelente ponencia. Esperamos poder contar contigo en una próxima oportunidad. A continuación, mi compañera Viviana Camargo va a colocar en el chat el link del post-test para que ustedes lo puedan completar. Ahí hay algunas preguntas de la presentación de Alejandra y espero que todos tengan un buen resultado en este post-test. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en una siguiente oportunidad.